Nuevamente, hermanos, Dios le bendiga. Bueno, ya saludó a la persona que tiene ahí a su lado, porque a veces estamos sentados al lado de alguien, pero no sabemos quién es, entonces aproveche, le saluda, le da un abrazo. Si está muy atrás, le dice, venga, hágase adelante, que es que está muy atrás usted, está haciendo frío. ¿Cuántos han sido bendecidos esta semana? Qué bueno. Qué bueno cuando vemos que Dios sigue haciendo su obra y sigue manifestándose en medio de nosotros. Bueno, tenemos nuestro tema de Nehemías y venimos trabajando frente a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es este tema que venimos compartiendo, reconstruyendo los muros, edificando las vidas. Entonces, como les dije hace 8 días, ya hoy no vamos a resumir como lo hemos hecho en días anteriores. Simplemente voy a pasar rápidamente por lo que hemos visto, de que Dios llama a Nehemías en el desarrollo de una visión, entendiendo que hay una necesidad. Y que el llamado que Dios le hizo a Nehemías parte de una necesidad que tenía el pueblo, que era reconstruir unos muros, y estaban en gran afrenta. Y allí entonces Dios le lleva a él a ver esa necesidad, a entender la visión de Dios y a ver lo que Nehemías podría hacer con el pueblo. El llamado era específico: vamos a reconstruir. Entonces también Dios le dice a Nehemías, monte una estrategia. Nehemías monta la estrategia y veíamos que todo lo que Dios nos llama a hacer, Él lo suple, Él nos respalda, y que Dios está siempre ahí en esa estrategia. Entonces encontrábamos en Nehemías algunas características interesantes en esa estrategia. Oró a Dios para que Dios le diera la madurez de su proyecto y así fue desarrollando su plan. También comenzó a desarrollar, en medio de ese plan, asumir unos riesgos. Veíamos que él necesitaba hacer algo que respondiera urgente a la necesidad, y lo que el pueblo necesitaba era que levantasen esos muros. Entonces desde allí Nehemías supo presentar su proyecto al rey, fue honesto, fue leal y fue una persona que con sabiduría le dijo, mire, yo tengo que ir a ayudar a mi pueblo, y el rey le concedió. Y algo que él sabía era qué necesitaba, entonces le pidió al rey algunas ayudas específicas. Primeramente, nunca perdió la dirección y la guianza de Dios. Dijo, yo soy el que yo quiero que Dios envíe a hacer este proyecto, y yo sé que lo que Dios quiere que hagamos allí, en medio de todas las necesidades, es levantar los muros. Y entonces le pide al rey que le dé unos recursos. Le dice, rey, yo necesito cartas para pasar al otro lado, necesito que me dé las herramientas para trabajar, como es lo que Asaf tiene, que es la madera, y necesito comenzar a desarrollar este proyecto. La historia dice que al rey le pareció bien, dijo, listo, Nehemías, estamos de acuerdo, te voy a dar las cartas, y Nehemías comienza su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces veíamos que cuando ya el proyecto está listo, Dios nos llama a la acción. Y esto es importante, el llamado a la acción con determinación. Entonces Nehemías hace la convocatoria, se dispone ya a realizar el trabajo, se dispone a entender que ahora es el tiempo en que Dios lo llama a moverse. Y hablábamos de que hay un tiempo en que Dios actúa, que es el tiempo Kairos, donde cuando Dios hace cosas, en ese momento todo lo que Dios nos permite hacer tiene éxito. Y hablábamos de la importancia de movernos en el tiempo en que Dios nos llama. Entonces Nehemías necesita revisar esa motivación en su corazón. Viaja durante 3 días desde Susa, que era la capital del imperio persa, hasta Jerusalén. Después de estar allí viajando casi 3 meses, descansa, evalúa cuáles son las cosas que Dios quiere hacer en ellos. Comienza a hablar con las personas más confiables, con los amigos, con los que estaban allí con él, y hace una inspección en la noche de cómo estaban los muros. Allí encuentra que la necesidad tenía, digamos, gran parte de lo que él ya conocía, pero también encontramos allí que esa revisión de primera mano la hizo en un tiempo y una hora específica, donde sabía que no iba a encontrarse con enemigos, con personas que dañaran su proyecto. Y también en su momento comunicó al pueblo, ok, estamos en afrenta, tenemos esta realidad, y el pueblo dijo, sí, nosotros estamos dispuestos a construir. Entonces el pueblo respondió cuando Nehemías le definió el problema, cuando Nehemías le dijo, hay algo que tenemos que hacer, y el pueblo a una sola voz dijo, listo, vamos
a construir. Y hace 8 días mirábamos cómo es importante de organizarnos por familias. Y hace 8 días estábamos revisando cómo Nehemías entonces organizó al pueblo por familias y le dio esta tarea a desarrollar. Y entonces, en la medida que el pueblo se fue organizando para el cumplimiento de esa tarea, no sé, pero llegamos aquí y como que la pila deja de funcionar. Ahora sí. Entonces, hubo una movilización del pueblo. El pueblo comenzó a responder a eso. Entonces fue todo el pueblo diciendo, sí, vamos a ir a construir. Veíamos que fueron más o menos 42 familias que Nehemías llamó a la reconstrucción, 42 fragmentos. Y encontrábamos que allí habían de todas las clases. Habían perfumeros, habían plateros, habían oficiales, gobernantes, sacerdotes. Todas las personas que podían ser útiles, él los llamó. No importaba lo que estaban haciendo, fueron importantes. Desde los más ricos hasta los más pobres fueron parte de este proyecto. Encontrábamos que a medida que Nehemías los organizó, también fue coordinando, y fue importante que la gente supiera frente a quién o con quién estaban trabajando, que Nehemías tuvo la importancia de delegar y que muchos de ellos desarrollaron su tarea cerca a su casa, pero también hubo gente como los de Jericó que caminaban. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan cuánto caminaban? 10 kilómetros para llegar a su hogar, a su lugar de trabajo. Entonces Nehemías los organizó y terminábamos diciendo que Nehemías realmente reconoció que lo más importante para el alcance del proyecto era tener las familias, organizar las familias y que las familias respondieran a ese llamado. Y hablábamos hace 8 días que el plan de Dios se llama familia. Por eso hablábamos hace 8 días que el secreto del éxito en el llamado de Dios se llama familia. Y terminábamos hablando de cómo el plan de Dios nació con una familia, cómo Dios salvó a la humanidad a través de una familia, cómo Dios levantó un pueblo como fue el pueblo de Israel a través de una familia, y cómo el mismo Jesucristo, el Salvador del mundo, vino a nacer en medio de una familia. Y entendíamos que lo más importante que Dios nos pide que cuidamos y atendamos es nuestra familia. Aquí estamos en la historia y ahora entramos a un capítulo nuevo, al capítulo 4. Y entonces entramos a un tema que seguramente a todos hoy nos toca de una manera clara y puntual. Y el tema de hoy tiene que ver con la necesidad de enfrentar la resistencia, la necesidad de enfrentar los problemas. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez en su vida un problema? Mira al que está a su lado si no levantó la mano. Tóquelo porque es cuerpo glorioso, porque si no levantó la mano es porque algo raro tiene, mano. ¿Cuántos hemos tenido problemas alguna vez? Todos, ¿cierto? Entonces nos identificamos con este tema. Todos en algún momento hemos tenido dificultades. Y hoy vamos a ver esas dificultades que Nehemías en su proyecto comenzó a enfrentar. Entonces encontramos que Nehemías ya tiene el pueblo organizado. Ya la gente fue llamada a la acción, están por familias, están listos, están trabajando, están allí con la pala, con el palustre para levantar los muros. Se organizaron por todas las etapas y yo les decía que había una coordinación porque el muro comenzó a construirse todo a la vez. Entonces, algunas cosas importantes. La oposición, la resistencia, es una señal importante de que estamos haciendo las cosas mal o que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, por eso es necesaria la resistencia, la oposición. Siempre que enfrentamos oposición, estamos frente a una señal: o estamos haciendo las cosas mal y alguien no está de acuerdo. Por ejemplo, esposo, ¿usted se acuerda cuando tomó una decisión y su esposa se puso brava y le generó toda una oposición y hasta huelga? Y cuando lo mandaron a dormir al sofá, seguramente estaba haciendo algo que, cuando usted tomó el dinero que era para una cosa y lo gastó en otra, yo no sé de qué se acordaron por ahí, ¿eh? Cuando usted sabía que había una prioridad y de pronto resultó utilizando en otra prioridad. Cuando tenemos oposición, cuando alguien no está de acuerdo, cuando hay resistencia, es una firme señal que algo estamos haciendo mal. Pero también cuando hacemos las cosas bien, surgen los que les da envidia. Aquellos que se incomodan porque al otro le va bien.
aquellos que no quieren que los demás tengan éxito. Entonces comienzan a hablar mal de uno. Entonces, la oposición es una señal de que algo estamos haciendo mal o que algo estamos haciendo bien. Cuando usted no está haciendo nada, no tiene ningún problema. Y por eso es que muchos deciden ¿qué? Para no tener problemas. Entonces, si usted tiene problemas, dele gracias a Dios porque algo está pasando. Ahora, el problema es que tiene que saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Porque no toda la oposición es porque lo esté haciendo bien. ¿Está claro? Ahora, algo también que debemos de tener en cuenta es que la oposición en todo proyecto de Dios es una cosa segura. Todo proyecto que realizamos en Dios va a tener oposición. Es algo seguro. Satanás no se va a quedar quieto esperando que usted tenga éxito. Oh, sí. Él no se va a quedar quieto mirando cómo usted progresa. Todo proyecto de Dios va a tener oposición. Es algo garantizado. Por eso cuando usted llegó a Cristo para transformar su vida, ¿qué fue lo primero que tuvo? Su familia dijo, usted está loco. Le lavaron el cerebro. Ya se fue a dejar la plata allá donde esa iglesia. Ya no sé qué. Perdimos. Hasta aquí tuvo familia. ¿Pasó o no pasó? Cuando usted inicia un proyecto en Dios, la oposición es cosa segura. El enemigo comienza a querer dañar las cosas. Pero también, quien está detrás de toda la oposición de un proyecto de Dios se llama ¿quién? Y es importante porque a veces nosotros peleamos ¿contra quién? Contra las personas. Es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi esposo. Y por eso es que vienen frases como es que mi esposa parece el diablo. No, es que la oposición es del diablo, pero no de su esposa, ojo. Pero a veces el enemigo es el que utiliza ¿a quién? A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque él es el que está detrás de todo esto. Él es el que comienza a generar esas dudas. Comienza a hablar al oído, a susurrar para que hayan inquietudes, a dejar ideas que dañen el propósito de Dios, que dañen el hogar, que dañen la familia, que dañen los proyectos. Entonces debemos entender que el enemigo está detrás de toda la oposición cuando estamos en un proyecto de Dios. Vamos a ir juntos al libro de Nehemías, el capítulo 4. Recuerde que Nehemías queda después de Esdras, antes de los Salmos, que algunos se ubican con los Salmos. ¿Listo? Y vamos hoy a centrarnos únicamente en los primeros 6 versículos del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí donde está? Le dice al Señor que sea tomando nuestras vidas y hablándonos de una manera especial. ¿Estamos? Oremos a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día.
y por el propósito que tienes para nosotros. Padre, te pedimos que en esta mañana hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Utiliza, Señor, este tiempo donde venimos a presentarnos delante de ti y tu palabra sea hablándonos de una manera clara, Señor. Toma nuestra mente y toma nuestro corazón. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, tenemos aquí que la oposición es algo segura cuando hay un proyecto de Dios. Y este texto nos cuenta que ya el pueblo está listo para construir y en ese momento aparecen nuestros amigos que ya hemos conocido durante todo el mes pasado, ¿cierto? Entonces teníamos a ¿quién? Sanbalat, ya usted sabe que es un buen nombre para un hijo, para un amigo, cuando vaya a recomendar. Entonces mi hijo se llama Sanbalat, ¿no? ¿No les gusta? Sí, entonces tenemos a Sanbalat y tenemos también a otro que llamaba ¿cómo? Tobías. Estos dos personajes ya han venido presentando resistencia en el capítulo 1, en el capítulo 3 y nuevamente aparecen aquí. Y resulta que ellos eran personas que realmente tenían intereses para que Israel no construyera el muro. Entonces ellos van allí y se levantan delante del pueblo. Recuerden que estos dos personajes también eran personajes importantes, no eran cualquiera. Sanbalat era el gobernador de ¿qué? ¿Se acuerdan? Samaria, muy bien. Sanbalat era el gobernador de Samaria y Samaria era una ciudad cercana ahí a Jerusalén. Entonces, este señor tenía interés en que Israel no se levantara. Pero Tobías también era una persona importante. Él era de los amonitas y seguramente él era el gobernador de los amonitas. Eran dos ciudades cercanas a Jerusalén y en ese momento ellos controlaban toda la economía del terreno, de la zona. Entonces, en la medida que Jerusalén estuviera destruida, derribada, ellos necesitaban que ir a comprar y conseguir en donde se movía la economía, que era en este caso, ¿en dónde? Con los amonitas y con Samaria. Entonces, el interés de ellos era total. No nos interesa que Israel se levante de sus ruinas. No nos interesa. Y entonces ahora dice el texto que Sanbalat se enteró que estaban reconstruyendo la muralla y se enojó muchísimo. Se puso bravo y dijo: no es posible que estos vengan a reconstruir. Y comienza a lanzar unas pullas bastante fuertes que desaniman. Entonces quiero hoy compartirles la primera parte del texto. Vamos a leerlo. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué más? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, ¿qué? Si subiese una zorra, lo derribaría. Vamos a desmenuzar un poco estos versículos. Entonces, encontramos aquí que hay un ejemplo de oposición que es claro y puede ser cercano a muchas cosas que nos pasa. Lo primero que dice este gran personaje Sanbalat es: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y esto es una cosa tremenda cuando nos dicen: ustedes tienen características de debilidad. Y esto significa, mire, judíos, si en 140 años las murallas no se han levantado, ¿qué les hace pensar que ustedes van a poder levantar esos muros? Ustedes son débiles. Ustedes no pueden. Ustedes no van a poder hacer esto porque los que no pudieron hacerlo en el pasado, lo que no funcionó en el pasado, lo que los hizo fracasar en el pasado, no va a funcionar ahora. Y esto es una de las características más importantes de Satanás al atacarnos a nosotros. Satanás es experto en recordarnos nuestros errores.
Ah, usted era un pecador, usted era un mentiroso, usted era un borracho, usted era una persona que era un irresponsable. ¿Qué le hace pensar que ahora con Cristo usted va a ser responsable? ¿Qué le hace pensar que ahora las cosas van a ser diferentes? Satanás es experto en recordarnos dónde están nuestros puntos de debilidad. Y por eso, hermanos, muchos nosotros en la vida cristiana no avanzamos, no prosperamos, no desarrollamos una vida de éxito en la formación espiritual, porque Satanás nos ha tomado o ha tomado señorío sobre nuestras debilidades. Él es experto y conoce todas las cosas. ¿Saben? Decía alguien que cuando usted está solo, nunca está solo, siempre están presentes dos más con usted. ¿Quiénes son? Dios. ¿Y quién más? ¿Quién más? Pero dígalo como con convencimiento. Satanás. Entonces, eso que usted está solo, Entonces, toda cosa que usted hace en lo oculto, donde nadie lo ve, mínimo lo vio Dios y Satanás. Entonces, Satanás, que lo vio a usted embarrándola, entonces un día que usted está desanimado le dice: oiga, Elías, ¿se acuerda lo que usted estaba haciendo tal día, tal hora, tal fecha? Usted siempre será un perdedor. Usted es un débil. Usted no puede. Y por eso, hermanos, nuestra vida muchas veces anda atada al pecado. Eso es lo primero que le dice, se me fue el nombre ahora, Sanbalat a los judíos. Le dice: mire, ustedes son débiles. Y sabe, hermanos, si hay algo que Dios quiere quitar de nosotros, esa mentalidad de débiles, esa mentalidad de que es que nosotros no podemos, de que nosotros pobrecitos. Lo segundo que hace Sanbalat es cuestionar la motivación. ¿Reconstruirán ellos los muros? Y muchas de las cosas que nosotros debemos de mirar en nuestro proyecto son las motivaciones. ¿Qué es lo que usted está trabajando? ¿Está trabajando en reconstruir su hogar? ¿Está trabajando en reconstruir su vida? ¿Está trabajando en reconstruir un proyecto de familia, un proyecto económico, un proyecto de empresa? Y a veces el enemigo como que cuestiona la motivación. ¿Realmente ustedes son los que van a reconstruir esos muros? Esto es algo que va duro frente a lo que estamos haciendo. Imagínense, el pueblo está listo ahí para construir. Están con los utensilios, están organizados por familias. Y lo primero que le dice Sanbalat: ustedes son un poco de débiles. Ustedes no van a poder. ¿Y qué se creen ustedes que van a poder reconstruir estos muros? Hermanos, miren, constantemente nosotros recibimos palabra de Dios de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creemos y recibimos la motivación de que Dios tiene el poder para reconstruir nuestra familia. Creemos y escuchamos que Dios tiene el poder para transformar nuestro entorno. Y la pregunta que Satanás nos dice es: ¿y tú vas a restaurar a tu hogar? Y tú como dices, ¿cómo es que seré yo, Señor? No, yo creo que eso de pronto le toca a otro. Y pasa el tiempo, pasan las generaciones y su familia jamás se levanta. Pasa el tiempo y la situación económica suya no cambia. Pasa el tiempo y lo que hay a nuestro alrededor no deja de ser lo mismo, porque Satanás se mete con nuestra motivación. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a hacer? Hermanos, nosotros debemos de dejar de creer en un Dios que puede hacer todo, pero dejar de actuar como si Dios no quisiera hacer todo. Porque muchas veces actuamos como si lo que creemos que Dios puede hacer no lo va a hacer en medio de nosotros. Y no sé si usted me está entendiendo. Pero si nosotros creemos que Dios puede hacer cosas grandes, actuemos creyendo que Dios lo va a hacer. Que somos los llamados en este tiempo a transformar. Somos los llamados en este tiempo a movilizarnos. Hermanos, si nosotros creemos que Dios va a levantar en esta iglesia, una iglesia que crece, donde las familias son restauradas, Dios lo va a hacer con las personas que crean eso, no con las personas que simplemente piensen que Dios lo va a hacer pero no sabemos cuándo. O será con nuestros hijos, o será con otra generación. El enemigo le gusta meterse con nuestra motivación. Él quiere hacernos sentir que somos inexpertos, incapaces para la labor. Una de las cosas que seguramente Sanbalat le decía al pueblo: pero ustedes tienen madera,
pero ninguno de ustedes sabe construir. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Dónde están los equipos? O sea, este trabajo es muy grande para la capacidad que ustedes tienen. Y saben, a veces nosotros pensamos que lo que Dios nos ha puesto es tan grande que nosotros no podemos hacerlo. Otra de las cosas que dice Sanbalat al pueblo es: ¿se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y esto es una de las cosas que nos pega duro a las comunidades de fe. Es cuando nos dicen: ¿usted qué cree? ¿Que a punta de oración se va a transformar el hogar? ¿Usted qué piensa? ¿Que eso solamente orando? ¿Y dónde nos pegan? En la motivación de fe. ¿Cómo así? ¿Es que acaso van a venir ustedes nuevamente a levantar aquí sacrificios, templos, culto a Dios? Mire que lo que iban a hacer ellos era levantar los muros, pero Sanbalat se está metiendo con el propósito de su fe. Y Sanbalat le está diciendo: es que ¿creen ustedes que porque creen en Dios pueden hacerlo todo? Y es donde muchas veces nosotros somos tocados. Porque nosotros tenemos frases como: al que cree. Y entonces, si eso es cierto, ¿por qué no pasa? Y Sanbalat está diciendo: a ver, dígalo, al que cree. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? O tenemos otra frase que dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Y pero por qué no haces todo lo que tienes que hacer? ¿Por qué no lo puedes hacer todo? Y Sanbalat está diciendo: ¿es que usted qué cree, que con sus oraciones va a transformar el mundo? Y resulta que nosotros entonces dejamos de ¿qué? De orar. Dejamos de buscar a Dios. Comenzamos a creer que Dios no va a hacer eso. O los más fatalistas: Señor, que se haga tu voluntad. Lo que tú quieras, Señor. Y olvidamos que nosotros tenemos el poder de movilizar el reino de los cielos en la tierra. Porque eso el Señor Jesucristo nos lo dijo. Que si orábamos, que si clamábamos, que si estábamos delante de Él, que si estábamos sin cesar orando allí, Él iba a responder, iba a actuar y que jamás nos dejaría pasar por vergüenza. Satanás es experto en manejar y atacar nuestra fe. Él siempre está diciendo: ¿qué hace que sea diferente las cosas si solamente piensas en orar? Una de las motivaciones que Satanás a veces nos dice es: ¿para qué quieren una iglesia grande? ¿Por qué no se quedan ahí mejor? ¿Por qué no mejor dejas que tu familia haga lo que tenga que hacer y usted no se meta en más problemas? Porque a veces restaurar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos es meternos ¿en qué? En problemas. ¿Para qué? ¿Usted recuerda cuando Job estaba viviendo esa prueba y necesitaba la ayuda y el apoyo de su esposa, su amada esposa? Y sabiamente su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Deje de estar orando. Deje de estar esperando. ¿No suena? Satanás es experto para tocarnos las partes sensibles de nuestra fe. Por eso tenemos que decir: tenemos una iglesia que ha dejado de orar y de confiar en Dios, porque Satanás le ha dicho: deja de levantar esos muros para presentar sacrificio a tu Dios, que Él no va a responder. ¿Tiene sentido? Y hermanos, debemos de darnos cuenta hoy en día, en este punto, que cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, es en el tiempo que, como dice el dicho, que el tiempo nos cobra factura. Si nosotros hoy no estamos invirtiendo en levantar los muros donde está el sacrificio a Dios, que se llama familia, que se llama altar familiar, que se llama buscar la presencia de Dios, el tiempo nos va a cobrar factura. Yo soy insistente, persistente en decirle a la iglesia: cuando tú colocas otras prioridades por encima de Dios, tu familia está entendiendo el mensaje. Cuando mañana tus hijos no quieran venir a la iglesia, no le eches la culpa a Dios. Fuiste tú quien puso otras prioridades que Dios.
No le eches la culpa a Dios. Y no trates de solucionar lo que tú mismo hiciste con una oración cuando no levantaste el altar de Dios primero. Y es donde comenzamos a tener conflictos de fe. Pero es que fuiste tú quien le enseñó a tus hijos que lo más importante eran otras cosas. Cuando nosotros levantamos sacrificio delante de Dios, mire, hoy estamos, por ejemplo, para un ejemplo, para muestra un botón, hoy estamos llamados a ayuno y oración. No voy a preguntar quién está en ayuno y oración, pero si usted no tiene en cuenta eso, usted no está levantando un altar a Dios, no está edificando lo que Dios quiere. Muchos ni siquiera ayunan porque sus hijos pobrecitos. ¿Ustedes no han visto que en la Biblia Dios llamaba a ayunar a los niños, aún a los de pecho? Bueno, los animales también, sí. Pero nosotros decimos no, o decimos aquí, ¡ay, se me olvidó! Ay, es que el diablo me tentó esta mañana con un pan fresquito. ¿Sí? Diablo puerco. ¿Quién es el culpable de todo? Usted. Deje de echarle la culpa al diablo. El enemigo quiere que nosotros perdamos la motivación y que no levantemos altares delante de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay cosas que se construyen en nuestros hogares, en nuestras familias, con ayuno y con oración. Con venir a la iglesia, con tener una disciplina, con desarrollar disciplinas de oración. Yo sé que muchas personas me han dicho, Elías, yo tengo una disciplina en mi casa, yo oro en mi casa, yo hago devocional en mi casa. Pues sí, chévere, y hay que hacerlo. Pero es que necesitamos también de otros, necesitamos de la comunión del cuerpo. Cada vez que tocamos el tema de la iglesia, y más en este tiempo donde cada vez la iglesia ha sido más replanteada y reevaluada, yo sigo diciendo, pero es que la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia, no por unas personas. Y aquellos que han replanteado la iglesia y han sacado la iglesia de la iglesia y le han vuelto otra cosa, entonces ¿cuál es la iglesia con la que Dios viene? Nosotros necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo que se llama iglesia. No podemos estar fuera del cuerpo y necesitamos edificar ese lugar de sacrificios. Hermanos, la iglesia no lo va a salvar a usted, pero la iglesia es el medio que Dios ha provisto para que seamos edificados, crezcamos, seamos motivados. Y por eso usted y yo estamos aquí. ¿Estamos o no estamos así? Porque necesitamos aquí ser edificados, necesitamos ser animados. Entonces, tengamos cuidado cuando Satanás nos quita el punto del sacrificio. Tengamos cuidado aquí cuando Satanás nos quita el lugar donde vamos a presentarnos delante de Dios, cuando nos cuestiona esa motivación. Un cuarto punto que hace Sanballat es cuestionar el tiempo. Y dice, ¿acabarán en un día? Y este es un tema interesante. Mire, es ese ataque sutil como que dice, ustedes se van a cansar, ustedes van a dejar botado esto a la mitad del camino. Si usted trajese hoy a su memoria, ¿cuántas cosas de los proyectos que usted ha tenido ha terminado? Yo creo que usted diría, uy, mamá chica, la mayoría no lo sé. Los tenemos ahí pendientes. No, yo iba a estudiar, sí, hice 2 semestres, 3, no, nunca terminé. Uy, yo iba a comprar esto. Uy, yo iba a hacer tal cosa. Uy, yo quería servir a Dios en esto. Y yo pensé hacer esto. Hay cosas que de pronto sí ha hecho, pero muchas no las terminamos. Y entonces Sanballat está diciendo, ¿acaso estos judíos qué se creen? ¿Cuánto les va a durar su motivación? Este trabajo es muy duro. Si empiezan, van a dejar la obra sin acabar. Van a empezar y van a salir corriendo. Hermano, cuando Dios nos llama a desarrollar trabajos en Él, la tarea es difícil. Y es entender que todo proyecto tiene algo que se llama en la economía una curva de madurez. Hay una parte donde hacemos las cosas por la motivación, pero hay una parte donde la motivación queda a un lado y necesitamos entender el por qué estamos haciendo las cosas y tomar fuerzas para seguir adelante. No todas las cosas solamente las hacemos con la emoción. Hay momentos en que vamos a tener dificultades, crisis, y debemos de entender hasta dónde nosotros hemos hecho y dónde debemos de tomar nuevas fuerzas y seguir luchando.
Cuando el enemigo nos toma la motivación de las cosas que tenemos que hacer, tiene algo que le encanta hacer y es colocarnos otras cosas como más importantes. Y por eso es que encontramos personas que dicen hoy, yo quiero hacer esto, y empiezan algo y con el tiempo dicen, ¿sabe que ya no quiero hacer esto, ahora quiero hacer aquello? ¿Sabe? Satanás es experto en cambiarle el foco. Entonces, como usted ya no pudo hacer esto, ¿por qué no hace otra cosita? Y cuando usted se da cuenta, empezó muchas cosas y nada terminó. ¿Y sabe qué es lo que genera las cosas que empezamos? Frustraciones. Frustraciones. Y nos damos cuenta que nuestra vida no toma fuerza, no toma fortaleza, porque estamos dejando muchas cosas pendientes. Y una de las preguntas que yo tengo hoy para hacerle, hermano, es ¿cuántos pendientes tiene usted en su vida hoy? Que no ha terminado, que los tiene ahí en stand-by. Y más triste le digo, si usted ya está en un proyecto de vida y en este momento no sabe cuál es el siguiente paso o hacia dónde seguir, significa que el enemigo le ha quitado el propósito. Si algo encontramos constantemente más en los jóvenes, más, y no porque sean jóvenes, sino simplemente porque todavía necesitan tomar más decisiones, es que en un tiempo dijeron que querían hacer una cosa, en otro tiempo dijeron que querían hacer otra, y llegan a los 30, 35, 40 y llega un momento que dicen, no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Personas que después de durar 20 años en la iglesia estén diciendo, ¿será que Dios me tiene en este lugar para servirle? Creo que perdió 20 años. Y comienzan a decir, ¿será aquí el lugar donde Dios me llamó? Es como si usted se casa y a los 20 años dice, ¿será que esa era la esposa que Dios tenía para mí? Satanás es experto en mirar que hemos hecho cosas, que hemos empezado y que no hemos terminado. Hermanos, lo que nos comprometemos con Dios y lo que hacemos con Dios, cumplámoslo. Por eso la Biblia nos invita que nuestro sí sea sí y nuestro no, no hagamos promesas de hacer cosas que no vamos a cumplir. Comprometámonos a seguir adelante en los proyectos que Dios nos ha puesto. Recuerde que Dios está con nosotros. Entonces Sanbalat dice, estos no van a acabar, estos van a dejar la obra a la mitad del camino. Pero también le dice algo que es interesante, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Recuerdan que cuando les decía del proyecto de Nehemías, Nehemías tenía la madera importante para reconstruir los muros. Sabía lo que tenía que hacer, habían grandes puertas que eran como los ejes del muro. Los muros necesitaban madera, necesitaba su casa. Él llevó la madera, mano de obra iba a conseguir allí, pero había algo que él iba a usar, que eran los escombros. Y saben, esto es importante de lo que Dios nos ha dicho y de lo que a veces nos detiene para hacer el trabajo. Esta cantidad de escombros para Nehemías eran herramientas o eran materia prima para el trabajo. Estos muros allí quemados, derribados, eran parte de la materia prima. Sanbalat, ¿sabe qué dice? ¿Acaso ustedes van a utilizar todo este montón de basura para levantar estas murallas? Y hermanos, esto es importante porque el enemigo es experto en hacernos ver que todo lo que está alrededor nuestro es fracaso. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios, aún de las cenizas, es capaz de levantar nuestras vidas. Del muladar, del polvo, de la ruina, Él saca lo mejor y de allí nos restaura. Y entonces, mientras que Sanbalat está diciendo, todas estas ruinas, toda esta basura no sirve para nada, Dios le dijo a Nehemías, Nehemías, es esa basura la que vamos a usar para levantar las murallas más fuertes y más poderosas que ha tenido Israel. Muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros proyectos, las estamos viendo, hermanos, como escombros o como basuras. Y por eso tratamos de buscar son otras cosas y no estamos viendo aquellas cosas que, aunque han sido afectadas por el enemigo, aunque han sido dañadas, son la esperanza para reconstruir algo más fuerte. Ejemplo, cuando en nuestra familia tenemos hijos, algunos demasiado rebeldes, lejos de Dios, y algunos, digámoslo así, santos.
¿A quién le apostamos? ¿Al enmascarado de plata o al santo? Al santo, ¿cierto? Es que si mi hijo fuera como este, que sí es juicioso, que sí hace todo bien, que va a la iglesia, que toca en la alabanza, pero usted se le metió el diablo. ¿Sabe? Puede ser que ese que usted ve como la ruina sea el elemento más valioso que usted tenga para la restauración de su hogar. Ese que usted ve como el que está torcido, y entonces decimos, ¿qué vamos a hacer si la Biblia dice árbol que nace doblado jamás su tronco endereza? Eso no lo dice la Biblia. Pero como utilizamos los dichos del mundo, ¿cierto? Mire, ¿qué vemos a veces alrededor nuestro que lo vemos como ruinas y puede ser el éxito de nuestro proyecto? Nadie le apostaba a Nehemías que reconstruyera un muro con un poco de escombros. Esos muros estaban llenos de ceniza. Estaban esas piedras ahí derribadas. Nehemías dijo, yo no necesito piedras, esas mismas las voy a coger y las voy a levantar ese muro. ¿Saben? Donde muchos ven basura, Dios ve materia prima para transformarla en éxito. Muchas veces nosotros vemos basura en nuestro proyecto económico. Y a veces Dios dice, eso es lo que ustedes ven como basura, es lo que yo tengo para llevarles al éxito. Hermano, a veces Dios coge los problemas más grandes de nuestras vidas para llevarnos al éxito. Esas cosas que usted ve como una enfermedad, un castigo de Dios, un dolor a su vida, a veces Dios lo utiliza para que sea ¿qué? El éxito. Tantas cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, que a veces lo vemos como un problema, Dios lo transforma en una realidad que nos cambia hacia el éxito. Entonces, esto fue lo que dijo, ¿quién fue? Sanbalat. Dijo, ustedes son unos débiles. Ustedes no van a poder reconstruir esos muros. ¿Qué van a venir a adorar aquí a su Dios, a levantar el altar? ¿Acaso tendrán fuerzas para terminar en un día? ¿Y podrán usar toda esta basura? Eso es lo que el enemigo constantemente nos dice en el desarrollo de nuestros proyectos. Pero no obstante, siempre hay uno que es bien oportunista. Y ese se llama Tobías. Si hay algún Tobías aquí, espero que me perdone, ¿no? Es el Tobías de la Biblia. Este Tobías, no sé cómo llamarlo, pero es aquel experto en aprovecharse cuando otro está hablando. Dice la escritura que cuando estaba Sanbalat, estaba hablando delante del pueblo, de los samaritanos, estaba allí con el ejército y hablando mal de los judíos. Y entonces el pueblo de Israel, escuchando todo lo que decía Sanbalat, era un gobernador, ustedes son débiles, ustedes no van a poder. Y está el pueblo como atemorizado diciendo, ¿ahora qué hacemos? Y como mirando a Nehemías, Nehemías, respóndale, dígale algo. ¿Se acuerda que Nehemías en el capítulo 2 había terminado con fuerza diciéndole, ustedes no tienen ni parte, ni memoria, ni asunto? Entonces están diciendo, bueno, Nehemías, salga con otra, a ver, dígale, respóndales. Mándele un golpe de jazz bien fuerte. Estaban ahí esperándolo. Y cuando están esperando que Nehemías diga algo, aparece Tobías, el oportunista. Aquel que dice, sí, y aparte de todo, lo que ustedes construyan con estas ruinas, con estos muros, hasta una zorra que pase por delante, ¿lo qué? Lo derribará. Y el tema de Tobías es bastante ofendoso, porque los que conocen lo que son las zorras son conocidas principalmente por ser sigilosas, pero lo más tenaz, por no dejar huellas. Es decir, tienen la capacidad de andar tan suave, esconderse, que nadie las ve. Entonces está diciendo prácticamente como si estuviera diciendo, si una mosca se para encima de ese muro, lo derriba. Estamos hablando de una muralla por donde pasaba por encima una carreta con caballos. Eso era lo grueso de la muralla. Y está diciendo ahora Tobías, aparte de la que ya le dijo Sanbalat, mi amigo, si pasara una zorrita, si soplara, se caería. Esos son aquellos que a veces tenemos cercanos como amigos. ¿No les suena alguno parecido por ahí? Que usted está en la inmunda
Y ese viene a ayudarle, ¿no? A decirle, y aparte de todo, y le echa a usted un ladrillo más grande para que usted quede como que, no, si estaba doblado ahora queda arrodillado, ¿yo? Y después le dice, para que ore. Aquellos que aparecen allí con esas grandes ideas. Entonces, hermanos, aquí tenemos un claro ejemplo de la oposición que enfrentamos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos identificarnos con estas 6 características que hay? Los demás son almas gloriosas, oremos a ellos para que el Señor... Pero ahora, hoy quiero terminar con darles una respuesta de Nehemías a esa oposición. Y es mi segundo punto que quiero trabajar. Dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta es la parte final de mi enseñanza y mi segundo punto, donde quiero ver la respuesta de Nehemías a la oposición, a la resistencia. Entonces, ¿cómo la enfrentó Nehemías? Y quiero que, si usted se identificó en el primer punto, ahora en este segundo punto pueda tomar estas sugerencias, estas recomendaciones que le ayudarán a salir de esa oposición. ¿Estamos? ¿Quiere saber cómo es? ¿O dejamos ahí? Entonces, lo primero que hace Nehemías es que presentar a Dios a aquellos que hacen daño. Entonces, antes de usted responderle con 4 verdades o con 5 fundamentos, que es un puño, antes de que usted tenga esa motivación, preséntelos delante de Dios. Señor, mira, aquí te presento a mi hermano Zambalat. Es hermoso decir, divino, tu palabra me dice que lo ame, pero es lo que usted tenga la confianza de decirle al Señor, ¿sí? Y está haciéndome esto. Mire, hermanos, la confianza de decir a Dios: Señor, mira, te presento a este que me está quitando el cabello que me queda. Honestamente, mire, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ir delante de Dios. Y sabe, la mejor forma de presentarnos o tener mal genio es descargarlo delante de Dios. Que estemos de mal genio no es malo. La Biblia dice: airaos. Antes de que usted la embarre diciéndole a sus enemigos lo que quería decirle, vaya y preséntelos a Dios. Antes de que usted la embarre con palabras que después no podrá recoger. Siempre les he dicho, lo más difícil de borrar son las palabras. Nadie puede recoger las palabras que ella dijo. Después de que usted le diga a su esposa: te odio, dígale: ya no te odio. Ya lo dijo. Bórrelo. No lo puede borrar. Corríjalo. Entonces comenzamos con la justificación: es que yo no quería decirte eso. Es que me cogiste en un momento de efervescencia y calor. Es que fue tal y pascual. Comenzamos a justificarnos. Antes de que usted desate su ira, ¿qué? Presente a Dios a aquellos que le hacen daño. Dígale: Señor, mire, estoy piedro, estoy de mal genio. Mira cómo tal persona me hace daño. Mira cómo esta persona hace cosas delante de ti. Mira cómo esta persona me está lastimando. Preséntese delante de Dios. Lo segundo es calmarse y esperar en Dios. Y esto es importante. Dios nos sana a la medida que nosotros presentamos a Dios nuestras emociones. Dios sana nuestras emociones cuando se las presentamos a Él. Entonces, cuando tenemos eso, Dios comienza a obrar, Dios comienza a calmarnos. Él no quiere que cometamos errores, y por eso la Biblia nos dice: cálmate ya, airaos, pero no peques. Entonces el Señor como que nos baja la bilirrubina, nos da el agüita de ¿qué vale la que nos sirve para eso?
la valeriana, donde dice cálmese, respire, cuente hasta 10 y listo. El Señor nos dice, tienes derecho a enojarte, pero no tienes derecho a pecar. Entonces el Señor nos dice, espera, yo haré justicia, cálmate, yo soy tu defensor, yo soy el que estoy delante de ti. Eso es lo que el Señor hace. Como que comienza a decir, quieto, no cometas errores. Lo tercero que encontramos que enfrentó Nehemías es crecer ante la crítica. ¿Sabe? La crítica puede mandarnos al piso, puede dañar la motivación, puede cambiar el proyecto de Dios o puede también ayudarnos a crecer. Y esto es importante, porque la crítica generará en nosotros acciones negativas o positivas. Y cuando nosotros presentamos a Dios, cuando nosotros buscamos calmarnos en Dios, esperar en Dios, hay algo que se llama crecimiento. Y es aprovechar esa crítica para mirar de qué manera respondemos en el proyecto de Dios. ¿Sabe? Ahí está Nehemías, están sus enemigos, Sanbalat y Tobías. Ellos están atacando con toda. Ya lo habían hecho antes, lo hicieron después y vinieron ahora sí delante del pueblo a hablar pestes, como dicen muchos, a decir esto no se puede, a hacer sentir a los demás que no van a hacer nada con este proyecto. Y sabe, Nehemías como que se queda calladito. Dice, ok, listo. Usted quiere que no sigamos, pero sabe, no nos vamos a detener. ¿Sabe qué dice Nehemías? Gracias a sus críticas vamos a tener más ánimo. Gracias por lo que me dicen, como el pastor Juan a veces dice, gracias porque habla mal de mis hijos, gracias. Eso me anima a seguir adelante, a seguir orando por ellos. Entonces Nehemías le dice, ¿sabe qué, Sanbalat? Tobías, gracias, porque eso me ayudó a pensar que tengo que hacer las cosas más rápido. Entonces, gracias, porque a lo que usted me dice me está diciendo póngase pilas. ¡Ey, reaccione! ¡Ey, pilas! Y sabe, eso es crecer frente a la crítica. Y lo siguiente que hace Nehemías es seguir con la tarea. ¿Sabe que Nehemías no le tuvo miedo? Nehemías no se detuvo. Nehemías no se puso a decir, y ahora sí se vinieron estos contra nosotros. No, ¿sabe qué dijo? Esto me sirve para darme cuenta que tengo que apresurarme y que tengo que seguir. ¿Sabe cómo utilizó Nehemías la crítica de aquellos que se levantaron contra ellos? Como la oportunidad para animar al pueblo y decir, ahora todos vamos a apresurarnos. Y dice la Biblia que aceleraron el trabajo. Se pusieron a trabajar más fuerte y se pusieron como meta, ¿qué? Terminar el muro hasta la mitad. Mire, algo que Sanbalat y Tobías llevaron con el propósito de desanimar, de destruir, de derribar al pueblo, provocó en Nehemías que avanzaran más rápido y terminaran el muro hasta la mitad. Esta fue la parte donde más rápido avanzó la construcción. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? No entiendo. ¿Gracias a quién? Gracias a la oposición, a la crítica, a Sanbalat, a Tobías. Gracias a que hubo personas que se levantaron en contra del proyecto de Dios, el proyecto de Dios, ¿qué hizo? Avanzó. Por eso yo les decía hace 8 días, cuando la iglesia es atacada, la iglesia crece. No le tengo miedo a que la iglesia sea atacada, le tengo miedo a que aquellos que creemos están en la iglesia sean sacudidos y sean sacados porque no son de la iglesia. Pero cuando la iglesia es atacada, la iglesia va a crecer y Dios traerá a aquellos que han de ser salvos. Hermanos, ante la resistencia, Dios nos pide valentía. Y el apóstol Pablo nos lo dice, que vamos a enfrentar resistencia, oposición. Y por eso nos dice, sed sobrios y velad. Porque ¿quién? Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando quién da papaya, a quién devorar. Entonces está diciendo pilas, pilas, la oposición va a estar. No demos papaya, estemos firmes. Y también nos dice en Efesios, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo ¿qué? ¿Habiendo qué? Estar, no dice ni retroceder, ni salir corriendo, sino habiendo ¿qué? Acabado todo. Lo que Dios nos ha puesto, Dios quiere que lo terminemos, que lo llevemos a término y que la oposición sea el arma que nos ayuda para avanzar más en el proyecto de Dios. Cierre sus ojos, hermano.
Cierre sus ojos un momento. Y quiero inquietarles a que revisen qué oposición está viviendo usted en su vida. ¿Cuáles son las áreas donde el enemigo ha venido trabajando, diciéndole cosas, dañando su motivación, dañando el alcance de lo que puede hacer? Seguramente usted se identificó en alguna de esas características y encontró allí que muchas cosas se están dejando pendientes. Pero el Señor está diciendo, no, yo te tengo aquí para que saques adelante tu proyecto, para que termines, porque Dios quiere glorificarse en medio de ese proyecto. Todos estamos enfrentando un tipo de oposición, alguna interna, otra externa, pero ahí estamos. Y frente a las dificultades, frente a los que hablan, frente a las pruebas, frente a las enfermedades, frente a todo lo que se levante, Dios dice, párate firme, yo estoy contigo. Esto tiene que animarte para seguir trabajando con más fuerzas. Si hay personas que hoy se identifican con el mensaje que hemos visto y desearían presentarse delante de Dios ahí, yo le invito a que se coloque de pie y presente las pruebas que tiene delante del Señor. Si usted quiere venir adelante a orar, venga adelante. Venga adelante, dígale, Señor, mira la resistencia, mire cómo me están haciendo frente, mire estos que me están haciendo sentir mal. Preséntele a Dios a esos enemigos, esos que le han quitado el gozo, la paz. Dígale, Señor, hoy vengo a presentarte a aquellos que me están haciendo daño, aquellos que me están lastimando. O de pronto usted ve que la oposición la tiene usted en su propia casa y usted tiene que decirle, Señor, te pido que seas tú hoy ayudándome en medio de esta oposición, en medio de esta situación. Yo quiero pedirle a toda la iglesia que estemos orando en este momento. Yo creo que esto es algo que todos enfrentamos. A veces enfrentamos chismes. A veces la gente se levanta. Hace poco estaba enfrentando una situación de chismes, de personas que vienen a hablar mal o a levantar cosas en contra de uno. Y Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe lo que somos. Y hoy debemos de presentar a aquellas personas que buscan hacer daño a nuestras familias, a nuestras vidas. Decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos, Señor. Padre, delante de ti estamos como iglesia. Delante de ti, Señor, estamos como tus hijos, Señor. Y oramos, Señor, porque somos conscientes que estamos enfrentando oposición de diferente clase, Señor. Padre, mucha de la oposición es oposición espiritual. El enemigo se ha levantado para hacernos daño, para atacarnos, Señor. Padre, trayendo problemas en nuestros hogares, trayendo, Señor, divisiones con nuestros hijos o con nuestra pareja, Señor. Padre, trayendo duda, trayendo mentiras, Señor. El enemigo ha comenzado a movilizarse para dañar el proyecto que tú tienes en medio de nosotros. Él ha comenzado, Señor amado, a conspirar contra nosotros, Señor, hablando con otros, tratando de hacernos quedar en mal testimonio, de hacernos quedar en vergüenza, Señor. Padre, hay opositores del proyecto tuyo, Señor. Hay opositores, Señor, que están dañando nuestras vidas, Señor, y delante de ti presentamos a cada persona que se ha levantado en contra de nosotros, Señor. Padre, aun si nosotros hemos sido los opositores, perdónanos, Señor. Si nosotros hemos hablado mal de alguien, perdónanos. O si nosotros hemos hecho daño con nuestras palabras a alguien, Señor, perdona lo que hemos hecho, perdona nuestras vidas, Señor. Padre, si de pronto no hemos valorado lo que hay en nuestra casa, Señor, lo hemos visto de pronto más como ruina, Señor. De pronto hemos comparado a nuestros hijos, al que está bien con el que está mal, Señor, y no hemos visto que de pronto esos hijos que están mal pueden ser la bendición de nuestro proyecto, Señor, mañana. Hoy los presentamos delante de ti, Señor. Padre, aquellas cosas en nuestras vidas que hemos visto como ruina, Señor, hoy nos levantamos, Señor, y decimos, Señor, tú puedes hacer con esto grandes cosas, Señor. Padre, a veces cuando vemos que en la relación de familia ya está sin nada que hacer, Señor, y lo hemos visto como una ruina, Señor, hoy decimos, Señor, tú puedes recomponer aún de estos escombros una gran muralla, Señor, en mi hogar, una gran muralla en mi vida, Señor. Padre, mira a aquellos que están pasando por enfermedades, por situaciones difíciles, duras, Señor, por pruebas difíciles en su vida, Señor. Padre, que de pronto sienten que tú les estás castigando, o que sienten, Señor, que tú estás reprendiéndoles, Señor, pero no han visto que es algo que tú estás usando para que sus vidas avancen, Señor, para que sus vidas se proyecten, Señor amado. Padre, yo te pido, Dios amado, para que podamos estar firmes en el día malo, Padre, y poder permanecer, que lo que estamos viendo hoy, Señor, sea la motivación para seguir adelante.
Yo sé que hay personas que están pasando por momentos difíciles en su vida en este momento, por decisiones difíciles. Y si de pronto usted hoy necesita fortalecimiento, ¿por qué no busca a alguien y ora con alguien? Si no está aquí adelante, los que están adelante vamos a estar orando por ustedes. Pero yo siento, hermanos, que hay mucha carga en medio de nosotros. Hay mucha carga. Sentimos que hay muchas cosas que hemos querido hacer y no hemos podido hacer, y hay mucha frustración. Yo quisiera que ojalá ninguno estuviera solo orando. Yo quisiera que, si estamos allí de pie, busque a alguien y ore con esa persona. Ore por esa persona. No sabemos qué esté viviendo, pero oren unos por otros. Yo les pido que estemos orando en este momento. Hermanos, el enemigo no ha cesado de levantar su mano para hacernos daño. Ahora está trabajando para dañar su hogar, ahora está trabajando para dañar su empresa, ahora está trabajando para dañar su economía. Satanás no descansa. Satanás está levantando planes contra sus proyectos. Y qué bueno que usted le diga hoy: Señor, bendice a mi hermano que está aquí, Señor. Toda obra que Satanás haya levantado para derribarle, en el nombre de Jesús, Señor, la derribamos. Toda obra que Satanás está levantando para derribar a mi hermano, mi hermana, Señor, hoy la derribamos en el nombre de Jesús. Padre, tú transformas, Señor amado, toda motivación que el enemigo ha dañado. Tú transformas toda motivación que el enemigo, Señor amado, ha cambiado. Padre, tú hoy nos das, Señor, la esperanza que estás con nosotros, Señor. Padre, tú, Señor, hoy movilizas toda arma celestial, Señor, y derribas todo plan del enemigo que está destruyendo nuestros hogares en el nombre de Jesús. Levante una oración, hermano. Le pido, ore al Señor. Tómese unos minutos para orar, para declarar libertad sobre su vida, sobre la vida de su hermano, sobre la vida de su compañero, la persona que está ahí. Declare que el Señor va a traer bendición a su vida, que el Señor va a cortar todo plan que el enemigo ha levantado. Dígale: Señor, tú vas a quebrantar ese plan que Satanás ha levantado para dañar mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, presente delante de Dios a sus hijos. Si está ahí con su esposa, presente a su esposa. Dígale: Señor, Satanás está trabajando para dañar mi hogar, para dañar a mis hijos, en el nombre de Jesús. Hoy yo, Señor, me levanto contra todo plan de Satanás para dañar mi hogar, en el nombre de Jesús. El Señor quiere dañar su trabajo, su autoestima. El enemigo quiere dañar lo que Dios ha hecho en su vida. El enemigo quiere que usted piense que no puede. Y hoy dígale: Señor, tú me has dicho que yo puedo, Señor, y puedo sacar adelante mi estudio, mi universidad, mi apartamento, mi casa, mi carro. Señor, lo que tú me has prometido, Señor, tú me lo vas a dar en el nombre de Jesús, Señor. El enemigo no podrá derribar, Señor, los planes que tú tienes para mi vida. Satanás no podrá dañar, Señor, esos planes que tú tienes. Padre, tú estás, Señor, aquí en mi vida, en mi corazón. Padre, yo te pido por aquellos que están sufriendo en este momento de ataques emocionales, Señor. Padre, hay dolor emocional, Señor. El enemigo ha tocado, Señor Jesucristo, la motivación de sus corazones, Señor. Y hoy creemos, Señor, que tú restauras la parte emocional de nuestras vidas, Señor. Padre, nuestras vidas son tuyas y tú restauras, Señor, nuestras vidas. Nuestros hogares son restaurados en ti, Señor. Padre, tú traes respuestas en bendición, Señor. Padre, tú restaurarás aquí grandes vidas, familias, las vas a restaurar, Señor amado. Creemos en eso, Señor. Y aunque hemos visto ruinas, hoy tú nos dices: esas ruinas serán el éxito de tu familia. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, Señor. Padre, que tú vas a levantar nuestras vidas. Padre, nos levantaremos y edificaremos, Señor. Nos levantaremos, Señor, y perseveraremos, Jesucristo. Vendremos delante de ti, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, confiando que tú vas a hacer una obra grande, poderosa, un milagro, Señor, en nosotros. Tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Padre, y toda fortaleza del enemigo, Señor, hoy declaramos, Dios, que es derribada, Señor. Padre, toda oposición del enemigo en nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nos levantamos como guerreros, Señor. Hacemos vallado delante de ti, Señor. Hoy decimos: Señor, nuestra familia es tuya, Señor. Y aunque el enemigo quiera dañarlo, Señor, aquí estamos nosotros peleando por ellos, creyendo, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas. Padre, tú eres el que traes consuelo a nuestras vidas. Tú eres, Señor amado, el que trae esperanza en medio de la desesperanza. Tú eres el que trae paz, Señor, en medio del conflicto. Tú traes, Señor, reposo en medio del dolor. Tú traes sanidad en medio de la enfermedad, Señor. Padre, tú traes restauración en medio, Señor Jesucristo, de este tiempo, Jesús. Padre, sana corazones y sana vidas, Señor. Sánanos nuestras vidas, Señor. Sánanos, Señor Jesucristo. Sánanos, Señor amado, te lo pedimos. Sánanos, Señor. Queremos tener fuerza para seguir, Señor, para
continuar la tarea que tú nos has puesto, Señor. Padre, gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros. Eres digno de gloria, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Padre, nuestra familia es bendición, Señor. Nuestra vida, Señor, es bendición. Nuestros proyectos están en ti, Señor. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Grande es el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar la oposición? ¿Cómo debemos hacerlo? Orando. Porque tenemos un adversario que no descansa, pero dice que estemos firmes, porque habiendo acabado todo, Él va a estar respaldando nuestras vidas. Amén. Sigamos adelante, hermanos.